Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por asistir a la última charla. No he visto muchas charlas de seguridad. No sé si me pueden ayudar levantando la mano quién tiene un rol de seguridad. Perfecto. O quién lidia con gente de seguridad en sus empresas. Imagino que ahí sí hay muchas más manos, ¿no? Bueno, me presento. Yo soy Fernando Gamero, soy ingeniero dentro de Palo Alto Networks. Tengo un poco más de 8 años en Palo Alto Networks. Si no han escuchado de Palo Alto Networks, es la empresa líder en ciber. Y de esos 8 años, creo que los últimos 2, casi un poquito menos de 2, me estoy enfocando en temas cloud native, en temas de seguridad en nube, ¿no? Esto no es solamente, Palo Alto Networks no solamente se enfoca en un espectro en particular, seguridad de Kubernetes, por ejemplo, sino cloud native en general, ¿no? Y digamos, mi intención en esta presentación es contarles un poquito el panorama de cómo estamos viendo nosotros el mercado de ciberseguridad, cómo estamos viendo las empresas en sumar controles de seguridad. Yo empecé preguntándoles quiénes están en este mundo porque creo que los que más aportan en este mundo Cloud Native son los desarrolladores, ¿no? Son los que más brillan de repente desarrollando de forma ágil, trayendo un nuevo producto, un nuevo servicio a sus clientes. Y los de seguridad como que están un poquito más atrás, no quiero decir atrasados, pero que de repente no se han colgado de este mundo todavía. Pero van a ver que es muy importante traer controles de seguridad a ese mundo ágil, ¿no? Entonces voy a partir con esas definiciones, voy a hacer lo que puse ahí, seguridad 101 primero, y luego voy a ir dando doble clic sobre dónde deberíamos estar sumando controles de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de construir una aplicación, pues no es solamente Kubernetes. Kubernetes es donde corre la aplicación, pero tenemos que empezar mucho más atrás, ¿ya? El último punto, donde dice CNAPP, yo voy a dar doble clic sobre cómo está el mercado. O sea, yo pertenezco a un vendor de seguridad, entonces yo tengo algo para ofrecer al mercado, ¿no? No va a ser mi intención venderles aquí un producto, voy a tener mucho cuidado con la terminología que use, pero quiero comentarles cómo el mercado de ciberseguridad ve estos temas, ¿vale? Y al final, bueno, daremos espacio para preguntas. Lo primero que yo quiero empezar, y en verdad, cuando yo me siento con un cliente, esto es lo primero que traigo sobre la mesa, que es el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? La gran mayoría de sus cargas de trabajo seguramente están en la nube, ¿no? Entonces, cuando nosotros apostamos por un cloud provider, hay que entender que dependiendo del sabor de la nube, del tipo de servicio que estoy consumiendo, sea IA, sea PaaS, de repente, esa responsabilidad que nosotros asumimos puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? Pero es muy importante esto porque, para empezar, sobre todo cuando pertenecemos a una organización que recién está empezando en la nube, pues asumimos que la nube es más segura, ¿no? Y no es así, ¿no? Muchas veces tenemos puertas abiertas como para desplegar, para poder abrir puertos al mundo, y pues estamos abriendo una superficie de ataque, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante, y cuando lo llevamos específicamente a Kubernetes, por ejemplo, cuando se trata de un clúster de Kubernetes, EKS, AKS, GKE, de repente en alguna nube, nuestra responsabilidad tiene mucho que ver con el pod, por la carga de trabajo, no tanto con la infraestructura que está por detrás. Pero si ustedes están levantando cargas con Kubernetes Vanilla, on-premise, o OpenShift, u otro sabor, entonces ese modelo de responsabilidad va a variar, ¿no? Esto es un ejemplo para que se entienda un poquito responsabilidad desde el punto de seguridad, ¿no? Porque podemos ser víctimas de una brecha y el atacante pues puede estar digamos, atacándonos directamente por una exposición, por una vulnerabilidad, o de repente por una cadena de suministros de finalmente cómo construimos nosotros, qué riesgos insertamos en la aplicación que vamos a correr ahí, ¿no? Voy a dar un poquito de doble clic ahí. Esto es un poco agnóstico, digamos, esto me lo robo yo de la documentación de Kubernetes. En seguridad, o los que practicamos seguridad, somos muy fan del concepto de seguridad en capas, ¿no? Layered security, los gringos dicen así, o defense in depth, seguridad en capas, ¿no? La intención con esto es que si nos vulneran una capa, pues tenemos más capas para proteger, ¿no? Y en el mundo cloud native, pues no es la excepción, ¿no? En la presentación anterior que yo estuve viendo también, hablaba un poquito de cómo podemos proteger el contenedor o ver de dónde viene el contenedor, ¿no? Yo quiero darles una perspectiva un poquito más grande aquí,
tenemos que preocuparnos, por ejemplo, desde que estamos escribiendo código, ¿no? De asegurarnos, si nos ponemos en los zapatos de los desarrolladores, pues que no estemos insertando riesgos de seguridad con el lenguaje que nosotros estamos escribiendo. Ahora, vamos a decir, nuestro código depende de librerías, de mucho open source por detrás, librerías, dependencias. Entonces, deberíamos estar teniendo checks de seguridad para ver ese código, ¿no? Y si hablamos de infraestructura como código, eso es otra historia, pero también deberíamos estar viendo eso, ¿no? Finalmente, vamos a construir una imagen, ¿ya? En un pipeline, de forma manual, como lo hagamos, ¿no? Pero deberíamos estar chequeando si finalmente eso que hemos construido, ese build que hemos hecho, pues, qué riesgos de seguridad me ha traído. Finalmente, cuando eso lo lleve al clúster de Kubernetes, independientemente de dónde corra, en el cloud provider que quieran o on-premise, entonces, ¿cuáles son los riesgos de ese clúster? Distintas capas, ¿no? Y finalmente, si se trata de un clúster en la nube, pues, ¿qué hay alrededor de ese clúster, ¿no? Porque hay servicios PaaS, hay bases de datos, hay identidades, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que estar evaluando, pues, todos esos riesgos desde el punto de vista de seguridad. Cuando hablamos de, digamos, esto es un poquito simplemente para darle color a lo que voy a traer adelante, ¿no? Para estar todos sincronizados, ¿no? Esto es el día a día para muchos. Conceptos, ¿no? Partimos de un repositorio, ahí nosotros estamos haciendo commits, o los desarrolladores están haciendo commits, están almacenando sus artefactos, su código fuente. Finalmente vamos a hacer checkout de ese código, hacerlo pasar por una herramienta automatizada como un pipeline para hacer un build de una aplicación, de una imagen, de Docker de repente. Y luego vamos a desplegar eso sobre algún tipo de infraestructura. Que para todos estar sincronizados, digamos que es Kubernetes. Pues, ¿no? Podría ser cualquier cosa, pero vamos a decir Kubernetes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de seguridad? Porque esta es una charla de seguridad, ¿no? Que nosotros estamos viendo en cada una de estas fases, ¿no? La primera es la posible exposición de secretos o vulnerabilidades, ¿no? Yo no soy desarrollador, no pretendo ser desarrollador. En la universidad no me gustaba desarrollar, me enseñaron 2 lenguajes de programación y yo no sé cómo hice para pasar. Pero digamos, los que sí aman ese mundo de desarrollo, no necesariamente les han enseñado a programar de forma segura, ¿no? A insertar guardrails dentro de su código, ¿no? Entonces necesitamos, es muy normal que estemos insertando riesgos a ese nivel, ¿no? Y necesitamos controles, necesitamos guardrails que nos digan, que nos alerten de forma temprana cuando estamos metiendo la pata, ¿no? Vulnerabilidades puede ser un tema, como les digo, el propio código fuente, secretos, de repente no estamos almacenando los secretos donde deberíamos y los estamos quemando, por decir una palabra, dentro de nuestro propio código, ¿no? Entonces, esta es la primera fuente de riesgos, ¿no? Después, como comentó el amigo anterior, creo que se llamaba Javier, vamos a decir, las imágenes que ya viven en un container registry, ¿no? La estadística que yo he leído, que en Docker Hub, por ejemplo, más del 60% de las imágenes que vemos ahí ya han sido contaminadas. Él hizo referencia en la presentación anterior, no sé quién estuvo ahí, pero hizo referencia a una empresa, Trend Micro, que hizo un análisis hace algunos años de que hay imágenes contaminadas. Bueno, más del 60% al día de hoy ya están contaminadas. Y si no tenemos cuidado, pues estamos jalando imágenes base de ahí, ¿no? O sea, estamos nosotros mismos insertando riesgos de seguridad a nuestras aplicaciones. Entonces deberíamos estar escaneando, ¿no?, las imágenes que vamos a traer, poniendo de repente procesos para especificar de dónde van a salir las imágenes que van a construir mi aplicación, ¿no? Después viene la ausencia de riesgos en el propio pipeline, porque ahí estoy construyendo, ¿no? Entonces, si estoy haciendo un build de una imagen, antes de subirla a un registry o antes de desplegar, si mi empresa está pensando tiene un apetito de riesgo interesante y está pensando en seguridad, lo primero que deberíamos hacer es escanearla, ¿no? A ver si ha insertado vulnerabilidades, secretos, lo que fuese, ¿no? Y después, de repente, cuando ya hablamos de que la carga está corriendo en algún cloud provider y de repente sobre Kubernetes, entonces, ¿cuáles son los riesgos que ese contenedor me está presentando, ¿no? Porque contenedor es una unidad de cómputo, así como lo es una máquina virtual, así como lo es la laptop donde yo estoy corriendo esta presentación. Me puede tocar malware, puede haber comando y control, puede haber exfiltración de datos, pueden haber movimientos laterales, ¿no? Yo estoy seguro que en las computadoras de sus empresas tienen algún control ahí. Un antivirus de repente, un antivirus con esteroides, un EDR, ¿no?
Todos hemos visto lo que ha pasado el día de ayer con un vendor en particular, no voy a decir su nombre porque yo compito con ese vendor todos los días y no quiero meterme en problemas. Pero hay controles muy bien definidos. Pero cuando hablamos de servicios cloud native, ¿cuál es el control? Mucho se habla de observabilidad. La observabilidad está genial. Si esto corre en algún cloud provider, el cloud provider te ayuda también con la observabilidad. Pero ¿qué te evita parar un malware o un movimiento lateral? Necesitamos tecnología, ¿no? Algunos conceptos que quiero definir también. DevSecOps, ¿no? En el mundo de seguridad está de moda. Espero que si no vienen de ese mundo, pues deben de haber escuchado de DevSecOps. DevSecOps, al igual que DevOps, es una cultura, va más allá de tecnología, ¿no? Pero yo quiero dar doble clic aquí sobre la tecnología o los controles de seguridad que deberíamos traer sobre DevOps, ¿no? O sea, si pensamos en DevOps, no estamos preocupados en seguridad. Si pensamos en DevSecOps, quiere decir que estamos insertando controles de seguridad en todos esos procesos ágiles, ¿no? Entonces, partiendo del código, por ejemplo, si estoy hablando de código de infraestructura, Terraform, por ejemplo, debería estar escaneando eso para ver cuáles son los riesgos que insertaría a mi infraestructura. Si hablo de SAST o SCA, Software Composition Analysis y Static Application Security Testing, es el escaneo del código fuente y de las librerías y las dependencias para ver si estoy metiendo la pata, ¿no? DAST es, bueno, el probar la aplicación, a ver, ya en un escaneo dinámico, no tanto estático, ¿no? Escaneo de secretos, ver si hay licencias, si hay dependencias. Drift Detection, que quiere decir, por ejemplo, si uso infraestructura como código, si uso Terraform, por ejemplo, ¿cómo puedo comparar el estado de la aplicación en caliente, un ejemplo en AWS, por ejemplo, versus mi infraestructura como código, versus mi código, ¿no? Cuando hablamos de build, de la fase de build, bueno, cómo estamos escaneando imágenes, qué estamos haciendo en repositorios, qué estamos haciendo en hosts que van a albergar esa aplicación. Cuando hablamos de deployment, podríamos hablar de admission controles, de golden images o firmado de imágenes, como se habló en la presentación anterior, bloqueo de configuraciones de alto riesgo, cómo evitamos que alguien entre a un contenedor, que haya un exec a un contenedor, por ejemplo, cómo protegemos inmutabilidad. Y cuando hablamos de runtime, bueno, cómo vamos a parar algo malicioso que esté sucediendo dentro del contenedor, ¿no? Ese control, la analogía que hacía de un antivirus, pero llevado a este mundo, ¿no? Hay otro concepto interesante que es shift left. Yo quiero aterrizar este concepto de shift left, pero enfocado en seguridad, ¿no? Shift left quiere decir llevar los controles de seguridad al proceso de desarrollo, o sea, lo más a la izquierda posible, ¿no? Yéndome si puedo llegar hasta el developer, hasta el desarrollador, mejor todavía. Porque en seguridad estamos muy acostumbrados a aplicar controles tardíos, controles compensatorios. Por ejemplo, WAF, ¿no? Por ejemplo, firewall. ¿Por qué necesito un WAF? El WAF, ¿qué hace? Me da un parchado virtual. Conoce que mi aplicación tiene una vulnerabilidad y lo que hace es pararse en el medio. Pero eso no es resolver el problema de la vulnerabilidad. Para resolver una vulnerabilidad lo que tendría que hacer es ir al código, cambiar ese código o cambiar la referencia a una librería que me inserta una vulnerabilidad y redesplegar. Eso sería el mitigar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si yo aplico controles compensatorios o controles tardíos, por decirlo de una forma, en el runtime nada más, digamos que ahí es donde sufren los analistas de seguridad, que tienen que lidiar con un montón de alertas, ¿no? Miles de alertas de seguridad. Y si la persona de seguridad les dice a ustedes como desarrolladores, por ejemplo, que vayan y resuelvan esa vulnerabilidad, se van a ganar un enemigo probablemente, ¿no? Esa conversación no vaya a ir muy bien porque a ustedes, a los desarrolladores, los medimos por qué tan rápido pueden traer valor desde un punto de vista de que la aplicación funcione bien, ¿no? De que no tenga bugs, no tanto de que no tenga riesgos de seguridad, ¿no? Entonces, reconstruir esa aplicación puede costar 20 veces más. Pero hubiese sido lindo pues ver esa vulnerabilidad o ese riesgo en el momento pues, que la estábamos construyendo, ¿no? Y que me digan, oye, en esta línea de código estás metiendo la pata, ¿no? Entonces, ese es el concepto de shift left desde el punto de vista de seguridad. Es muy valioso tener controles de seguridad tempraneros, ¿ya? Y bueno, lo que buscamos es sumar controles, ¿no? Lograr una cultura de DevSecOps. Yo les voy a
mencionar desde un punto de vista de seguridad, de tecnología, de controles que podemos hacer ahí, ¿no? La idea sería colgarnos de todo el ciclo de vida, no solamente de una parte, ¿no? Por ejemplo, en el IDE, meternos al IDE, ¿no? Cuando hablamos de un Version Control System, un repositorio, bueno, escanear el código que está entrando ahí continuamente, de frenar un pull request de repente. Cuando hacemos un build de una imagen, bueno, meternos ahí, frenar un build, si se puede. Escanear los registries para ver toda la deuda técnica de riesgos que ya tenemos. Hacer de admission controller para proteger qué cosa entra hacia Kubernetes. Y lo que ya está corriendo en Kubernetes, bueno, protegerlo, frenar cuando hay un malware, command and control y demás, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito de doble clic sobre qué podemos hacer en cada una de estas fases, o qué deberíamos estar buscando desde un punto de vista de procesos, ¿no? Entonces, ya me adelanté un poco, pero cuando hablaba del IDE, por ejemplo, ¿no? De repente buscar algún tipo de plugin, ¿no? Para insertarlo esto es un ejemplo de Visual Studio Code, pero el IDE que fuese, ¿no? Para que cada vez que de repente estoy escribiendo código, que se me resalte como si fuese un corrector ortográfico el riesgo de seguridad que estoy insertando. En este ejemplo he quemado algún secreto ahí, por ejemplo. Eso no es nada bueno, ¿no? Entonces que me lo resalte, que me dé una sugerencia. Si de repente ya comité ese código y ya está viviendo en GitHub, en GitLab, donde fuese, entonces de repente frenar eso, frenar una nueva iteración de código, frenarme un pull request o sugerirme un pull request con un cambio de repente si se tiene una sugerencia, ¿no? Como decía, colgarme del pipeline para de repente frenar. Fíjense lo que yo trato de poner acá arriba. Son distintos stages, ¿no? Pero hay debería haber un stage de seguridad para escanear la imagen que se acaba de construir, ¿no? Ejemplos. Digamos, cuando nosotros estamos hablando de distintos casos de uso, escanear infraestructura como código como Terraform, CloudFormation o Dockerfiles, por ejemplo, es uno, ¿no? Pero otro sería también ver el código fuente. Y deberíamos verlo en todo el ciclo de vida de la aplicación, ¿no? En estas tres fases. IDE, repositorio, CI. Cuando hablamos de... estoy dando doble clic sobre temas más de seguridad específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, como yo hago referencia a un riesgo de programación, por detrás hay frameworks, como por ejemplo el OWASP Top 10 o el CWE Top 25, ¿no? Entonces es como doy información, contexto de cómo el desarrollador está metiendo la pata cuando escribe código, ¿no? Voy para adelante. Cuando hablamos de la fase de deployment, entonces, por ejemplo, aquí lo que buscamos es ponernos dentro de la herramienta de pipeline o antes del clúster de Kubernetes para poder evitar que algo finalmente sea deployado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de OPA, Open Policy Agent, ¿no? Por ejemplo, evitar cuando alguien quiere meterse a un contenedor o cuando quieren crear un contenedor privilegiado, por ejemplo, ¿no? Evitar que esos riesgos se lleguen a insertar en aplicaciones dentro del clúster. Guardrails a nivel de CI/CD, por ejemplo, escanear, como en el slide anterior mencioné, ¿no? Luego de una fase de build, cuando tenemos la imagen, escanear la imagen con políticas, ¿no? La gente de seguridad, el CISO hacia abajo normalmente dice, ok, yo no quiero insertar riesgos de vulnerabilidad altos o críticos, entonces construyo una política que básicamente frene un build o frene el despliegue de esa aplicación si es que este contenedor pues, me trae vulnerabilidades altas o críticas, o si está fuera de compliance de repente. Es algo que vemos mucho en organizaciones, es que los contenedores siempre corren como root, no especificamos un usuario en particular. Entonces, de repente frenar eso, frenar que un contenedor corra como root finalmente, eso va a evitar potenciales escalamientos de privilegios, potenciales acceso al kernel, movimientos laterales, etc. ¿Ya? Construir guardrails alrededor de eso, ¿no? Hablando aquí de trusted images o imágenes confiables o imágenes doradas, golden images, o imágenes firmadas, como lo mencionó nuestro amigo en la presentación anterior, ¿no? O sea, nosotros podríamos ayudar a definir cuáles son esos registries donde estamos almacenando nuestras imágenes que han pasado por esos checks de seguridad. Entonces vamos a admitir que esas imágenes que vienen de ese registry pasen hacia Kubernetes. Pero de repente hacemos un whitelist, ¿no? una lista blanca.
Y cualquier otra cosa que no haya pasado por ahí, pues no lo admitimos, lo bloqueamos, ¿no? Es un escenario muy parecido a lo que presentaron en la sesión anterior. ¿Ya? Y cuando hablamos de runtime, y generalmente cuando el runtime es algo que todo el mundo se olvida, ¿no? Porque DevSecOps, o lo que definía anteriormente, es de llevar los controles a la izquierda. Entonces, muchas empresas, yo veo muchas empresas haciendo escaneo estáticos, ¿no? De código, de builds también, de imágenes, pero cuando se entiende que cuando han aplicado esos controles, entonces cuando eso ya es un contenedor, ya es un pod en Kubernetes, no le hacemos nada, ¿no? Pero puede ser que nos toque un malware de día cero. ¿Qué significa día cero? Es cuando vamos a decir, no se tiene conocimiento de eso previamente, por ende ningún vendor, ningún antivirus tiene una firma para proteger contra ese nuevo malware que nació el día de hoy, ¿no? Entonces, cualquier escaneo estático que hayamos puesto previamente, por detrás utiliza firmas, utiliza una base de datos, conocimiento previo. Si es día cero, se entiende que nunca hubiésemos podido haber visto ese malware, ¿no? Pero nos puede tocar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos estar metiéndonos adentro, y bueno, estos son imágenes de un producto que yo ofrezco, ¿no? Pero la idea es, con el producto que fuese, meternos dentro de ese clúster de Kubernetes. En el caso nuestro nos metemos ahí como un pod de seguridad, ¿no? Un daemon set. Kubernetes se encarga de tenernos siempre presente ahí. Y nosotros vamos a poder ver esos procesos maliciosos, esas conexiones de red maliciosas y poder cortarlas, ¿no? También nos sirve como un punto de control en el sentido que podemos gestionar vulnerabilidades. Si es que no hemos visto la vulnerabilidad durante el proceso, o sea, ya la estamos viendo en el momento que eso está corriendo, que es un pod corriendo, ¿no? Es la idea aquí, ¿no? Proteger el runtime, nunca olvidarnos del runtime, ¿ya? También algo muy importante, y esto es un control que siempre veo presente en las organizaciones, ¿no? WAF o WAS, como lo llamo aquí, ¿no? Yo quiero hablar de WAS. Eso es un término que en el mercado se utiliza mucho en los últimos años, que es Web Application y API Security. Muchos llaman API Protection, porque se entiende que lo que estamos desplegando el día de hoy no es solamente páginas web o servicios web, sino también APIs, ¿no? Y si alguien nos quiere hackear, nos puede hackear cualquiera de las dos cosas. Entonces necesito una capa que mitigue, que inspeccione ese tráfico entrante hacia el pod y pues pueda cortar el tráfico. Generalmente los cloud providers tienen eso a nivel del balanceador, ¿no? En el balanceador, lo que expone finalmente la aplicación al mundo, ahí encienden, ¿no? Ahora, los ataques no necesariamente van a venir desde afuera, ¿no? Podrían venir de forma lateral también. Entonces deberíamos deberíamos preocuparnos, mejor dicho, de proteger la carga, no importa dónde viva, no importa si pasa por un perímetro o no, o en qué cloud provider esté, ¿no? Y como mencioné al principio, tenemos que tener controles de seguridad fuera del clúster también, ¿no? Porque de repente hemos generado credenciales, identidades, hemos generado de repente bases de datos, servicios PaaS, donde vive información sensible. Entonces hay una serie de controles de seguridad alrededor de la aplicación Cloud Native, alrededor de simplemente el clúster y los pods que estemos corriendo ahí, ¿no? Y sobre todo, o sea, a sus contrapartes de seguridad les va a interesar mucho el tema de compliance, ¿no? O sea, todo lo que yo pongo en AWS, en GCP, en OCI, en Azure, en Alibaba, no conozco a nadie que esté en Alibaba acá en Sudamérica, pero digamos, ¿cómo está eso configurado? ¿Qué riesgos me está insertando, ¿no? Muchos se mueven en seguridad por compliance, entonces eso es sumamente importante también. ¿Ya?
exposición de una aplicación web o APIs, o cómo gano observabilidad, cómo puedo proteger, ¿no? Entonces, en base a este concepto es que muchos vendors de ciberseguridad pues están ofreciendo tecnología, ¿no? Lo que yo les vengo a comentar, y voy a pasar rápido esto porque esto es medio comercial, como les digo, pero Palo Alto Networks tiene desde hace más de 4 años, 5 años ya, esta plataforma que la denominamos Prisma Cloud, ¿ya? Prisma Cloud es un producto, una plataforma que antes la llamábamos nosotros plataforma de seguridad de nube, pero Gartner pues se metió con este concepto de CNAPP, ¿no? Entonces tenemos que alinearnos a lo que el mercado pide y lo que Gartner dice que es CNAPP. Entonces fíjense, es un solo producto que lo que busca es asegurar el ciclo de vida completo de la aplicación desde el código. Entonces ahí ganamos funcionalidades de Software Composition Analysis, de escaneo de infraestructura como código, de SaaS, de escaneo de secretos, de ver los riesgos de la cadena de suministro, ¿no? Porque si hackean a un tercero y tenemos conectado a ese tercero con nuestro Jenkins o lo que fuese, pues ahí hay un riesgo, ¿no? CSPM, que es la postura de seguridad a nivel de configuraciones en la nube. KIEM, Cloud Identity Entitlement Management, permisos. Si estoy en más de 2 nubes, tengo que lidiar con todos los permisos y los roles que he creado en esas 2 nubes, ¿no? Muchas veces sobrepermisivo, porque esos roles no los han auditado alguien de seguridad. DSPM, datos. Mientras más nube o aplicaciones Cloud Native consuma, también voy a consumir servicios Cloud Native de datos, ¿no? No quiero mencionar ningún cloud provider en particular, pero ven, la oferta que tenemos para almacenar datos, bases de datos, data estructurada, no estructurada, buckets, blobs, es bastante, ¿no? Y puede haber información sensible. Esa información está accesible al mundo, no está accesible al mundo, está bien configurado, no está bien configurado, etc. Exposición de APIs. Hay clientes que están desarrollando sus propios algoritmos basados en inteligencia artificial, los LLMs, ¿no? Large Language Models. Esos algoritmos están interactuando con datos y podrían estar entregando datos sensibles a sus clientes. Si estoy pensando en un chatbot, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver la postura de seguridad de esos algoritmos también. Y después las cargas de trabajo, ¿no? Hay un mercado interesante que se llama Cloud Workload Protection, que es la capacidad de parar algo dentro de un contenedor, ¿no? No muchos hacen eso. Entonces, al final del día, Prisma Cloud busca entregarles todas estas capacidades con un solo producto, una sola plataforma, ¿no? No, como les digo, mi intención no es venderles aquí un producto, así que paso esto rápido. Pero creemos que le hacemos la vida más fácil a las organizaciones, porque cada una de las funcionalidades que yo he hablado el día de hoy es muy importante, y si lo vemos como algo individual, por detrás estamos generando mucha carga operativa, ¿no? Una plataforma va a buscar tomar los findings de cada una de estas herramientas y decirles, concéntrate en esto, ¿no? Oye, para el ataque si se trata de un ataque. De repente crea un ticket y darle al squad correcto la información que estamos viendo, ¿no? O de repente sugiere un pull request. Si la herramienta está viendo el código dentro del repositorio que fuese, podríamos estar hasta haciendo una sugerencia de cambio, ¿no? Entonces, hay mucho más ahorro, hay mucho incremento de productividad si es que tenemos una única vista en cada una de las patitas que tiene ese proceso de desarrollo de la aplicación, ¿no? Como les digo, no quiero hablar del tema comercial, pero si quieren tomarle una foto a esto, o sea, Prisma Cloud es la solución líder del mercado. Y si me quieren buscar después por esto, pues ahí está, ¿ya? Conclusiones. Hay que asegurar el ciclo completo de la aplicación. Mientras más controles de seguridad, mejor. Mientras más controles de seguridad y más a la izquierda, pues más madurez. Este tipo de tecnología es para los desarrolladores, ¿no? La gente de seguridad tiene que dialogar con los desarrolladores, son los desarrolladores los que van a consumir ese tipo de tecnología finalmente, ¿no? Y siempre que sea posible, pues aprovechar las plataformas de Kubernetes en la nube también, un cherry para los cloud providers, porque les hacemos la vida más fácil a todos también, ¿vale? Esa superficie de ataque se disminuye cuando hablamos de un cloud provider también. ¿Ya? Un QR, Palo Alto Networks todos los años hace encuestas a sus clientes para que ellos mencionen cuáles son sus principales dolores de cabeza desde un punto de vista de seguridad, riesgos, y sacamos un reporte agnóstico, no hablamos de producto aquí, ¿no? Y acaba de salir uno a principios de este año, así que si les interesa leer sobre seguridad y tendencias, pues ahí está, ¿no? Muchísimas gracias, no sé si tengan alguna pregunta.
Adelante, varias preguntas. QR, lo dejo en el QR. A ver, les paso el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena exposición, felicitaciones. Respecto a esta metodología de control más a la izquierda, ¿consideras que implica que los analistas de seguridad deban tener mayor conocimiento en cuanto a desarrollo, necesariamente? Muy buena pregunta. Y sí, definitivamente sí, ¿no? Lo que pasa, yo lo veo, las personas de seguridad están muy enfocadas muy a la derecha de cómo blindo la aplicación, qué controles pongo alrededor, seguridad perimetral, seguridad de red, pero al final del día seguimos construyendo aplicaciones vulnerables o riesgosas, ¿no? Entonces es importante que esa gente de seguridad se meta a ese mundo. A cierto nivel no tienen que saber programar. Yo tengo en la cabeza que no quiero aprender a programar, pero el valor que traigo es básicamente hablando con el desarrollador de repente, ¿no? Entonces yo pienso que sí, el conocimiento es lo ideal, es el primer paso, y a partir de ahí también llevar conocimiento de seguridad a la gente de desarrollo también, ¿no? Muy, muy importante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la charla, el evento. Más bien te habla Carlos Calla, arquitecto de software y DevOps, ¿sí? Y un poco también quería un poco comentarte una estrategia, ¿no? De cómo, ya que tú mencionas, tener más controles dentro de cada etapa del ciclo de desarrollo de software, pero al aumentar controles también va a aumentar el tiempo de entrega, ¿no? De estos features. Así, ¿cuál sería la mejor estrategia? Porque yo también he programado bastante tiempo y eso significa de que va a aumentar el tiempo de desarrollo, va a aumentar el tiempo de entrega y en este caso también, como se sabe, en este caso el tema Agile también, ¿no? También se ve un poco afectado, ¿no? No sé cuál es tu recomendación de esa parte. Buena pregunta también. Y ahí, digamos, la tecnología finalmente no lo es todo, ¿no? Ya sea con Prisma, con Palo Alto, con quien fuese, ¿no? Es muy importante alinear un proceso, ¿no? Muchas veces el CISO, el gerente de seguridad dice, no quiero que me entreguen vulnerabilidades, ¿no? Eso no se aterriza en un día, ¿no? Es un proceso muy largo. Entonces, pensando en los primeros pasos, de repente sería insertarnos, ¿no? Y no frenar nada, simplemente empezar a dar visibilidad, ¿no? Y de repente empezar a dar chance a los desarrolladores de que empiecen a utilizar la herramienta, vean el valor del feedback inmediato que están teniendo de la herramienta de seguridad y que lo empiecen a poner en práctica, ¿no? Vulnerabilidades es un buen punto para empezar, no tanto el código fuente quizás, sino vulnerabilidades de las librerías. Y de repente simplemente darle al desarrollador, oye, si estás insertando, no sé, voy a tirar un número, 100 vulnerabilidades, pero de esas 100, 10 las puedes parchar. El producto te sugiere que utilices esta otra versión del paquete de la librería. O sea, estás ganando, tienes un quick win y le estás dando la responsabilidad al desarrollador en un tiempo determinado de mitigar esa vulnerabilidad, ¿no? Y poco a poco ya puedes ir subiendo la valla, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que alinear muy bien el proceso también con la gente de DevOps, ¿no? O sea, alinear la tecnología a esos procesos, ¿no? Nunca al revés. La seguridad tiene que insertarse en esos procesos de forma adecuada. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, algo también alineado a lo que comentó el compañero, el tema de los tiempos, ¿no? Yo creo que puede estar ligado al modelo de madurez. Creo que la empresa, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? Más o menos, y el modelo de gobernanza, obviamente, de todo el tema de seguridad, cómo lo va a llevar, porque sí es un tiempo adicional, tanto para corregir y pues, o si eres un proveedor para el cliente, ¿no? Y el otro punto que quería comentar es, si bien es cierto, hay un ciclo de vida de desarrollo de software, como tú mencionabas, hay un punto cero, sabemos que, bueno, digamos, hay una mitigación o podemos al día de hoy construir algo con lo último, que no tenga vulnerabilidades, pero sabemos del día de mañana, ¿no? En un, de repente, mediano largo plazo, ya van a existir esas vulnerabilidades. Entonces, en un escaneo de acá a un año, probablemente ya ¿cuál sería ahí, por ejemplo, las recomendaciones? Porque ya ese desarrollo ya está en producción, digamos, ¿no? Muy buena pregunta. Y por eso creo, es mi opinión, ustedes podrían estar quizás en desacuerdo, pero ahí es donde las tecnologías, vamos a decir,
enterprise o pagas tienen mucho sentido, ¿no? Porque si hiciésemos todo esto con tecnología open source, nosotros tendríamos, con controles de seguridad open source, nosotros tendríamos que mantener eso, ¿no? Conectar esto con feeds terceros, qué sé yo, ¿no? Pero cuando confiamos en un vendor de ciberseguridad, pues ellos te están dando ese feedback continuo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces la idea es también conectar ese feedback en todo el ciclo, ¿no? Por ejemplo, en registries, ¿no? O sea, ya te das cuenta de que una imagen que construiste hasta cierto tiempo tiene una vulnerabilidad. O en el pod que ya está corriendo, ¿no? Producto del despliegue de esa imagen, ¿no? Entonces estás corriendo algo, no lo viste en el momento que lo construiste, pero lo estás viendo cuando ya está desplegado, ¿no? Y te podemos dar una sugerencia de redesplegar eso de repente. O poner un parchado virtual, ¿no? Porque también es válido en ciertas ocasiones, ¿no? Pero es importante tener ese feedback continuo y tenerlo en todo el ciclo de vida, ¿no? No solo en la construcción. ¿Qué tal? Muy buena charla. Yo tenía una consulta. Si bien es cierto, tenemos controles a nivel de análisis de código, estático, dinámico. No sé, según tu opinión, ¿en dónde estarían las pruebas de ethical hacking, no? Porque las pruebas de ethical hacking también se realizan, pero si ya tienes el DAS en pruebas dinámicas, eso es como que se complementan, creería yo, desde mi punto de vista como seguridad, pero al negocio le puede salir un tema de sobrecostos. Y ahí donde yo quería saber cómo sería ahí la tendencia o el tema con Palo Alto, cómo sería, porque el ethical hacking, si bien es cierto, no lo vi dentro del flujo, pero sí es parte del proceso de desarrollo seguro. Buena pregunta. A ver, lo que buscamos nosotros con este tipo de tecnología es automatizar controles de seguridad en el proceso de desarrollo, ¿no? No quiere decir que, digamos, no al ethical hacking, ¿no? Pero el ethical hacking puede ser un servicio complementario, ¿no? Un servicio, y muchas empresas lo toman, no sé, X número de veces al año, ¿no? Pero deberíamos estar metiendo estos procesos, estos controles de seguridad en cada iteración, ¿no? De forma automatizada, ¿no? De hecho, esta tecnología va a ser quizás mucho más económica también que ese servicio de ethical hacking, porque ese servicio depende de personas, de procesos, ¿no? Entonces, al final depende mucho del apetito de riesgo de cada organización, ¿no? Pero yo le pondría balas a esto primero, porque va a tener mucho más quick wins, como decía, y complementar con ese servicio de ethical hacking. Bueno, mi pregunta está relacionada sobre todo a reporte de incidentes. Por ejemplo, yo paso auditoría y yo tengo una serie de incidencias. ¿Cómo puedo reportar a la alta gerencia este tipo de vulnerabilidades que encuentro? ¿Qué metodología, framework, etcétera? Gracias. Bueno, hablando del producto de Prisma Cloud, ¿no? O sea, tenemos múltiples lugares donde vamos a empezar a evaluar el desarrollo de la aplicación y todos los findings que encontramos los tenemos dentro de una consola y podemos exportar dashboards, ¿no? Y cada uno de los findings están alineados a distintos estándares, ¿no? Entonces, depende del caso de uso. Por ejemplo, si estamos hablando de evaluar una carga de trabajo, un pod, entonces, por ejemplo, tenemos benchmarks de CIS, de Docker, de Kubernetes, ¿no? De PCI también. Si estamos hablando de evaluar cómo están configurados los servicios PaaS, IaaS de la nube, hay muchos más benchmarks, ¿no? Está NIST, está de repente, yo soy muy fan del Cloud Security Alliance, hay más de 90 estándares que utilizamos, ¿no? Y al final eso se exporta a nivel de reportes para poder dárselo a gerencia, ¿no? Entonces, depende, qué framework va a depender del caso de uso, pero sí, en todo el ciclo estamos recolectando esa información. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. El primer punto es acerca sobre el threat modeling. O sea, si bien vemos que en toda la parte del SDLC vemos control de seguridad y todo, un caso muy conocido, Yape, tuvo una buena acogida en pandemia. Si bien facilitó mucho la vida de los peruanos hasta ahora, no podemos obviar de que hay un montón de fallas de seguridad. Entonces, ¿qué framework, aparte de en cuanto a threat modeling, facilitaría un montón tener una aplicación que cuando lo quieras desplegar sea mucho más seguro desde la etapa de la concepción? Y la segunda es, por ejemplo, tú mencionaste sobre el OWASP, que bueno, si bien es un estándar en general, ¿no?, de vulnerabilidades, ¿cuál es tu opinión sobre ASBS? Porque quizá muchos programadores, lo que fuera, seguían mucho del OWASP, pero netamente para aplicaciones, el ASBS, que quizá no es muy conocido porque la cultura en Perú de DevSecOps no está tan fuerte, no lo utilizan. Entonces, ¿cómo sería quizá una integración o alguna forma de poder
apoyar todo el tema de seguridad con este nuevo estándar, bueno, que ya tiene tiempo, ¿no? Pero no es muy usado, digamos. La primera pregunta sobre Threat Modeling, yo creo que ahí tiene que ver mucho el conocimiento de la aplicación del negocio, ¿no? O sea, el Threat Modeling, la mitad de Threat Modeling se hace con personas, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo hablaba aquí es controles automatizados, con chequeos estáticos, ¿no? Y esos chequeos pues no tienen conocimiento de cómo funciona la aplicación, entonces yo no he mencionado Threat Modeling, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una capa de Threat Modeling que es desde el punto de vista de la incepción siquiera de la aplicación, antes de que nos pongamos a programar, de que tengamos líneas de código, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Lo segundo sobre SBS, o sea, al final yo creo que lo que más se utiliza, pensando en código fuente, ¿no? En SAST, que es lo que tiene el producto, son dos cosas, OWASP Top 10 y el CWE Top 25. Con esos dos estándares estamos cubriendo la mayor cantidad de riesgos, pensando en cross-site scripting, pensando en inyección de código SQL. Cualquier otro estándar, bienvenido, pero al día de hoy, digamos, esa es la priorización, ¿no? Sí. ¿Alguna otra consulta, quizás? Una pequeña consulta, Fernando. Más allá del tema de la exposición, y tú que vienes de la marca de Palo Alto, y debido al último acontecimiento ocurrido el día de ayer a la empresa, esta empresa que pasó, bueno, y al ataque de pantalla azul, ¿cómo ustedes lo han tomado desde el lado, digamos, de la compañía? Porque si bien es cierto, vienes del lado de Palo Alto, ¿cómo lo han recibido esa noticia, no? Entonces, ¿ha implicado alguna percepción diferente al lado hacia los usuarios el tema de estas actualizaciones? Coméntame. A ver, es una pregunta complicada, pero les voy a dar mi apreciación personal y también la apreciación de la organización, ¿ya? Cuando yo escuché la noticia, sí, ya con esto corto. La verdad que yo he estado en varias charlas y me han preguntado bastante. Entonces yo les agradezco las preguntas porque eso demuestra que la charla estuvo buena, que les ha gustado el interés. Así que gracias por eso. Pero bueno, hablando de esto, ¿no? Yo desperté y lo primero que pensé, porque yo viví 10 años en Australia y los primeros afectados en esto están en el otro lado del mundo, en Australia, ¿no? Entonces, bancos caídos, sistemas de, vamos a decir, aviones que no despegaban, ¿no? Todo lo que hemos visto en las noticias. Entonces, lo primero que pensé, trabajando en una empresa como Palo Alto, es qué jodido debe ser esto para los que trabajan en CrowdStrike, ¿no? Porque ellos lo que están buscando es evitar brechas de seguridad y el endpoint, el agente que instalan, es un producto que se mete en cada computadora, en cada servidor. Entonces, el nivel de afectación es terrible, ¿no? Y el problema es crítico porque tú tienes que ir manualmente a rebootear la computadora básicamente, ¿no? O sea, si tienes 1000 computadoras, necesitas 1000 personas para hacerlo rápido. Lo primero que pensé es, esto es devastador para las personas que trabajan ahí, ¿no? La deben de estar sufriendo, pero mal. Entonces, nosotros competimos con ellos y lo primero que sale a nivel de empresa de Palo Alto Networks, desde Nikesh, que es el CEO, es calma, mantengan la boca cerrada, no se pongan a hablar o a comentar del competidor, ¿no? Porque si nos pasase a nosotros, no sabemos la raíz de por qué ese problema sucedió en ese vendor, pero nos pudo haber pasado a nosotros, ¿no? Y estaríamos en la misma situación y lo que esperaríamos es respeto de la industria, ¿no? Porque al final quien pierde aquí es el cliente, ¿no? Bancos caídos, gente que no puede volar, o sea, es un dolor de cabeza, ¿no? Todos en ciberseguridad lo que tenemos en común es queremos proteger a nuestros clientes con el producto que fuese, con la tecnología que tengamos, ¿no? Y los que han sido afectados aquí son los clientes, ¿no? Entonces, yo no puedo decir ningún tipo de comentario, lo que yo les digo es lo que me nace a mí, ¿no? Pobres estos amigos, porque seguramente van a enfrentarse a lawsuits, a juicios, ¿no? Imagínense un avión que no vuela, cuánto pierde esa organización, ¿no? Entonces, la deben de sufrir mal, ¿no? Hacia adentro, bueno, lecciones aprendidas, ¿qué aprendemos de eso? Para de repente, si no lo estamos haciendo ya, incorporar checks en el proceso de desarrollo justamente para evitar que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Pero bueno, es lo que les puedo comentar, ¿no? Bueno, muchas gracias.